Buenos días o buenas tardes, en función desde donde estéis siguiendo este webinar llamado La circulación de la literatura japonesa contemporánea en traducción. El autor global, relaciones parasociales y construcción de una marca. Bienvenidas y nada, este es el segundo webinar del quinto ciclo de conferencias de estudios globales de Asia Oriental que organizamos con el máster oficial en estudios globales en Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona y lo hacemos en colaboración con el Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental, CERAO, y el Grupo de Investigación Gregal, ambos de la UAB. Y nada, yo sin más dilación, en nombre de Casa Asia, pues eso, daros la bienvenida, agradecer de nuevo a las instituciones, bueno, a las universidades, los centros de estudios y el grupo de investigación por esta colaboración y, por supuesto, al ponente, en este caso a Jordi Serrano Muñoz, y al moderador, al doctor, bueno, a ambos doctores, por supuesto, Pau Pitarch Fernández. Y además me gustaría, pues eso, agradecer también a los que han coordinado, ¿no? Este ciclo, que son el doctor Blai Warné, el doctor David Saorí y la doctora Esther Torres. Así que sin más dilación, voy a dar la palabra al doctor Blai Warné y la palabra es tuya, Blai. Gracias. Muchas gracias, Yasmín. Es un A ti. placer estar con todos vosotros y vosotras esta tarde o estos días. Veo que nos escriben también desde México, que nos están siguiendo, así que saludos también a México. Es un placer, como digo, estar con todos vosotros y vosotras. Somos la Universidad Autónoma de Barcelona, somos el máster oficial, el máster universitario en Estudios Globales de Asia Oriental, y esta es la quinta edición de este ciclo de webinars que tenemos el placer de organizar con Casa Asia desde ya hace, claro, 5 años, desde que empezamos con nuestro máster. Permitirme, por tanto, que antes de dar la palabra a lo que todos estamos esperando, que es que hable nuestro ponente, nuestro conferenciante y también la persona que actuará como discussant, permitirme unos breves minutos simplemente para que os presente nuestro máster, el máster en Estudios Globales de Asia Oriental. Un máster que organizamos, comparto pantalla con vosotros y vosotras, que organizamos desde la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta será ya la próxima, ya será la sexta edición, es decir, en septiembre de este año, para el curso 2025-26, ofreceremos la sexta edición de nuestro máster, un máster universitario de 60 créditos, un máster universitario en el que el 50% de la docencia es en inglés, 50% en español, centrado exclusivamente en Asia Oriental, en China, en Corea, en Japón y en un enfoque particular, especial, que es el que nos hace singulares, que es un enfoque pionero, que es el enfoque de los estudios globales de Asia Oriental. Un enfoque que, como ahora os comentaré rápidamente, aúna el enfoque tradicional de los estudios regionales, los estudios de área, con el paradigma emergente de los estudios globales. Bien, permitidme simplemente que os dé unas pequeñas pinceladas de nuestro máster. Como os decía, 60 créditos, máster de un año, máster oficial o universitario. Eso significa que es un máster que da acceso al programa de doctorado, a los programas de doctorados. Por tanto, es un máster que califica para ser aceptado en un programa de doctorado. 20 plazas es lo que ofrecemos cada año. Ahora mismo estamos ya, y aquí os he copiado también nuestra página web en el chat y lo haremos también un poco más tarde para que lo veáis. Estamos ya en el momento en el cual estamos realizando las primeras preinscripciones. Permitidme que comparta con vosotros y vosotras este calendario. Estamos en el segundo periodo de preinscripción, todavía quedan algunas plazas, del 2 de mayo al 30 de junio, así que os animamos a inscribiros en nuestro máster, en el que encontraréis, voy rápidamente a la pestaña de programas de estudio, de plan de estudio, de guías docentes, encontraréis básicamente una serie de módulos en los cuales trabajamos la orientación concreta del máster. Esto es, los estudios globales de Asia Oriental, que por un lado presentan el conocimiento intensivo de Asia Oriental, de China, de Japón, de Corea, conocimiento intensivo a nivel económico, político, social, cultural, medioambiental y también el enfoque de los estudios globales, esto es, la presencia de Asia Oriental más allá de Asia Oriental. Una Asia Oriental desbordada, digámoslo así, una Asia Oriental global que ha traspasado los límites tradicionales de su adscripción regional para encontrarnos en un mundo globalizado en el cual el boom del K-pop o del J-pop o del manga anime japonés y coreano, las inversiones económicas de China en la nueva ruta de la seda o todo aquello que tiene que ver con
el boom de las innovaciones tanto culturales como sociales relacionadas con Asia Oriental cobran un especial interés. Tenemos un primer módulo en el que nos encontramos con los productos culturales, discursos representacionales e identidades transnacionales. 10 créditos en el primer semestre. A esto tenemos un segundo módulo en el que trabajamos ya los aspectos políticos, económicos y medioambientales con profesionales tanto de la Universidad Autónoma de Barcelona como invitados especialmente, profesorado nativo y profesorado formado en universidades internacionales, y en el segundo semestre un módulo específico de política y sociedad. Como veis, aunamos tanto la cultura por un lado como la economía, la política, la geopolítica y todo aquello que tiene que ver, como decíamos también, con la identidad, la cultura, aquellos factores que definen las interacciones contemporáneas en el mundo actual. Aunamos a esto también un módulo de estudios de caso en el cual lo que hacemos es desarrollar los aspectos teóricos de un modo concreto a partir de casos de estudio que tengan que ver con, por ejemplo, desde las industrias culturales japonesas y surcoreanas, como decíamos antes, y su boom internacional, o todo aquello que tiene que ver con los flujos financieros y económicos, la inversión en la construcción de la nueva ruta de la seda desde China, los aspectos políticos y geopolíticos internos también a Asia Oriental, a la región, y que de hecho irradian también determinadas dinámicas en el resto del mundo. Bien, estudios de caso lo que hace es desarrollar los aspectos de un modo práctico, los aspectos que hemos visto de un modo teórico en los módulos de productos culturales, discursos representacionales, identidades transnacionales, en el módulo de cultura, identidad y narrativas, en el módulo de política, economía y medio ambiente, y en el módulo de política y sociedad de Asia Oriental. A esto unimos también una serie de módulos optativos. No entraré en detalle esto, lo tenéis en la página web y nos encantará también recibir vuestras consultas: movilidad, transporte y territorio, turismo y planeamiento, todo aquello que tiene que ver con el desplazamiento de personas, de inversiones, de la construcción del patrimonio como recurso global, sistemas de medios comparados. Bien. Y además tenemos un módulo especial en el cual hacemos especial énfasis, que es el módulo de trabajo de fin de máster. Un módulo en el que desarrollamos a partir del trabajo del estudiante, la estudiante, todos los conocimientos teóricos y prácticos del del máster, para hacer finalmente un ensayo final, un trabajo final, el trabajo de maestría, en el cual defiende a partir de sus propios intereses el estudiante, a partir de un tema concreto que ha querido desarrollar de manera investigadora, defiende todo aquello que ha aprendido y su aportación al conocimiento a partir de su recorrido en nuestro máster. Es especialmente interesante que este módulo de trabajo de fin de máster incluye también un apéndice de prácticas de colaboración institucional en distintas instituciones, como pueden ser la propia Casa Asia. Estamos muy contentos de poder tener también estudiantes que trabajan en prácticas en Casa Asia durante el desarrollo de su máster, el Instituto Kim Se-jong de Lengua Coreana, del Gobierno de la República de Corea, la Oficina de Estudios Japoneses de la Universidad Autónoma de Barcelona, que actúa de hecho como enlace con Fundación Japón Madrid, Japan Foundation a nivel internacional, el Instituto Confucio de Barcelona, que pertenece, por supuesto, a Han Bank, y del cual nuestra universidad, la Autónoma de Barcelona, forma parte también del patronato, así como distintas empresas, distintos ONGs, think tanks, en los cuales también los estudiantes y las estudiantes podrán realizar su trabajo de máster. Bien, dicho esto, simplemente podáis ver también aquí en el enlace de profesorado. Los profesores y las profesoras pertenecen en su gran mayoría al Departamento de Traducción, Interpretación y Estudios de Asia Oriental. Como os decía, se han formado, podéis aquí consultar todos sus currículums, nos hemos formado en distintas universidades internacionales, también de China, de Japón, de Corea, y tenéis aquí nuestra presentación, así que estaremos muy gustosos de recibir vuestras consultas y sobre todo de recibir vuestra preinscripción si os parece interesante nuestro enfoque de máster. ¿Por qué hago énfasis en el enfoque de máster? Porque de hecho, como sabéis, y esto es lo que nos congrega hoy aquí, Asia Oriental es una de las regiones más dinámicas del planeta, tanto por su volumen productivo como por las corrientes económicas y financieras que genera, lo he comentado ya en la presentación del máster, como por las influencias culturales y creativas que diseminan todo el mundo. En la Universidad Autónoma de Barcelona conocemos bien estas dinámicas. Llevamos más de 30 años trabajando e investigando sobre ello. Empezamos en los lejanos años 80, cuando empezamos a finales de los 80 con la enseñanza de la lengua china y de la lengua japonesa.
Poco después se incorporó la enseñanza del coreano y ya en la década de los 90 se dieron las primeras iniciativas académicas, las primeras actividades que cristalizaron finalmente en la década de los 2000, a principios y mediados de los 2000, los grupos de investigación, los proyectos de investigación competitivos, todo aquello que nos proporcionó la masa crítica necesaria para, a mediados de los años 2000, ofrecer el grado en estudios de Asia Oriental. Un grado de 4 años para el conocimiento, centrado en el conocimiento intensivo de la región de Asia Oriental, de la región de lo que entendemos por Asia Oriental, que es China, Corea y Japón. Tras más de 15 años impartiendo este grado con éxito, fuimos pioneros en el Estado, fuimos pioneros en España en su impartición. Tras más de 15 años impartiendo este grado, nos dimos cuenta de que era el momento de ofrecer el máster en estudios globales de Asia Oriental. ¿Por qué? Porque el mundo ya no era el mismo en el cual definimos el grado de estudios de Asia Oriental. Necesitábamos incorporar, como decía antes, al paradigma de los estudios regionales, de los estudios de área, de este conocimiento específico de la región de Asia Oriental, China, Corea, Japón. Necesitábamos incorporar el paradigma emergente de los estudios globales. Todo aquello que nos explica la presencia de Asia Oriental, no solo en Asia Oriental, sino de una Asia Oriental desbordada, fuera de sus fronteras, de sus límites tradicionales. Una Asia Oriental en la cual podemos hablar de diásporas, de migraciones, movimientos poblacionales, podemos hablar del boom de la literatura japonesa, como ya hablaremos, del boom de las industrias culturales y creativas surcoreanas, desde los videojuegos hasta el K-pop, los blockbusters de la cinematografía surcoreana, o por supuesto el manga y el anime japonés, y podemos hablar también de todo lo que tiene que ver con los impactos medioambientales de la incorporación global de Asia Oriental, de China como la fábrica del mundo, o de los flujos económicos, de las corrientes financieras que se diseminan en el mundo a través de, por ejemplo, la redefinición de una geopolítica y geoeconomía determinada como es la nueva ruta de la seda, como comentaba antes. Bien, es esto lo que hacemos en nuestro máster, combinar, aunar el enfoque tradicional de los estudios de área con el enfoque de los estudios globales de Asia Oriental. ¿Por qué? Porque el mundo ya no es el que era hace 20 años y es necesario que tomemos un enfoque en el cual la dimensión global sea central para entender Asia Oriental, no solamente dentro de sus fronteras, sino también más allá, en su transformación como un polo de dinámicas, de interacciones en torno al que gravitan la complejidad del mundo actual. Bien, dicho esto, lo que encontráis en nuestro máster es lo que encontráis también en este ciclo de conferencias, en este ciclo de webinars, que nos hace mucha ilusión poder seguir ofreciendo este año en su 5ª edición. Y hoy, ahora ya sin más dilación, permitirme que presente a nuestro invitado, al profesor Jordi Serrano Muñoz, y también al profesor que actuará como moderador de la conferencia Jordi Serrano Muñoz, el profesor Pau Pitarch. Permitirme que presente brevemente a los dos. Hoy tenemos el placer, tenemos el honor de contar con Jordi Serrano Muñoz para impartir la conferencia La circulación de la literatura japonesa contemporánea en traducción, el autor global, relaciones parasociales y construcción de una marca. Jordi Serrano Muñoz es investigador postdoctoral. Hola Jordi, buenas tardes, ya te veo por aquí. Es investigador postdoctoral y también es profesor especializado en literatura comparada y, de hecho, especialmente en literatura japonesa. Tiene en curso un proyecto de investigación muy interesante en torno a la representación de la crisis climática. Quizás hoy nos puedes contar también un poco de esto. Él es investigador postdoctoral Marie Curie en la Universidad de Gante y, de hecho, ha sido también investigador y profesor en la Universidad Oberta de Cataluña, en la Universidad de Granada y en el Colegio de México. La Universidad de Waseda. Es también miembro del Grupo de Investigación Gregal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Contamos también con el profesor Pau Pitarch, que actuará como moderador de esta sesión. Profesor Pau Pitarch es profesor de literatura japonesa en la Universidad de Waseda. De hecho, ha sido también profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en Estados Unidos, y formado inicialmente en la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que nos complace especialmente tenerlos a ambos, que aunan también este bagaje previo en la Universidad Autónoma de Barcelona, con unas investigaciones que de hecho tienen mucho que ver con el paradigma que nosotros aplicamos, el de los estudios globales de Asia Oriental y en este caso también el de los estudios globales de Japón, los estudios japoneses globales. Muy bien, pues muchas gracias, Pau. Te veo por aquí conectado. Vamos a recuperar pronto también tu imagen, porque ahora ya, sin más dilación, voy a dar paso a Jordi Serrano
para que nos cuentes qué es lo que esta conferencia es lo que de hecho quizás he tomado demasiado tiempo para mí mismo, perdonar, pero quería presentaros muy bien el contexto, es lo que de hecho nos congrega hoy aquí. Cuando quieras, Jordi, tienes the floor is yours, tienes nuestro tiempo y nuestra atención plena para que nos expliques a qué te refieres con la circulación de la literatura japonesa contemporánea en traducción, el autor global, relaciones parasociales y construcción de una marca. Muchas gracias, Jordi. Hasta ahora. Perdonadme una pequeña previa solamente. Si queréis hacer preguntas, esperamos que sí, comentarios, escribirlos en el chat y ahora mismo los vamos recogiendo para poder después agruparlos todos y en el debate mostrarlos. Así que adelante, por favor. Adelante, Jordi, te escuchamos. Bueno, primero de todo agradecer al doctor Guarné, al doctor Sori, también a Yasmina Aparicio y a toda la gente en Casa Asia por esta invitación a realizar esta sesión en la cual hablaremos de la circulación de literatura japonesa contemporánea en traducción, junto con el doctor Pitak, que me hará de discussant y ayudará un poco a poner orden. Supongo que al final cualquier duda, cuestión, comentario que haya quedado pendiente o que pueda servir para ampliar la conversación. Y espero pues también vuestras preguntas y comentarios al final de la sesión, cualquier cuestión que haya quedado bailando o que consideréis que puede ampliar nuestro entendimiento sobre la circulación de la literatura japonesa contemporánea y también en particular la autora que va de alguna forma a estructurar esta sesión. Antes de empezar, yo quería como situar esta sesión en un contexto más concreto y es el de por qué hablamos de la circulación de la literatura japonesa. Y esto quizá pues tiene que ver también con mis propios intereses de investigación. Yo tenía como una aproximación a la literatura japonesa que siempre estaba muy marcada por casi una perspectiva un poco materialista. Con esto quiero decir no tanto el estudio del texto literario en sí, que es muy interesante evidentemente, sino también cuál es la función que tiene el texto cuando se pone en circulación. Por ejemplo, en mi proyecto doctoral lo que hice es ver cuál era la imagen de Japón, el discurso sobre Japón que emergía de la circulación de la literatura japonesa en traducción. Es decir, ¿de qué hablábamos cuando hace unos años la gente se preguntaba, bueno, decía, ves que claro, la literatura de Murakami Haruki no es realmente japonesa? Es como, vamos a pararnos un momentito y vamos a decir qué estructuras, qué discursos están funcionando en todo esto. Detrás de estos procesos hay un montón de agentes involucrados. No solamente están los textos literarios, sino que también están los autores, están los traductores, están los editores y hay también todos aquellos miembros, agentes digamos, de la sociedad, nosotros mismos, que reaccionamos a través de la recepción y participamos en lo que viene siendo un circuito de circulación y de construcción de significado. Claro, yo el proyecto que hice ya hace unos añitos tenía una perspectiva un poco diacrónica e histórica, es decir, que partía desde el 45 hasta el 2016 y ahora digamos que en el contexto de la investigación que realizamos en el Gregal he querido como actualizarlo, es decir, ver exactamente, ponerle lo contemporáneo a contemporáneo, ir realmente a qué es lo que está sucediendo en los últimos años y no solamente marcado por qué es lo que nos está llegando en traducción, es decir, cuáles son las tendencias dentro de la literatura japonesa, sino un poquito también estudiar qué nos dice esto sobre la relación que tenemos con la cultura japonesa y también la relación que tenemos con la literatura contemporánea. Para también romper este tipo de tendencias que se tienen a veces en los estudios de área, que es cuando tú estás estudiando literatura japonesa y lo único que te preocupa es Japón. Dices, no, bueno, yo creo que hacer una aproximación a un corpus delimitado de una forma nacional realmente nos está hablando o nos puede hablar de cuestiones y de circunstancias que no solamente pueden estar compartidas por los países más cercanos en su región, como Corea, China, etcétera, sino también sobre cómo nosotros nos relacionamos con los textos literarios o, mejor dicho, con el fenómeno literario. Entonces, con esta sesión, evidentemente no me da tiempo a hablar de todas estas cuestiones así a grosso modo, y la idea es centrarme en un caso en concreto. Es decir, tiene
dos objetivos. Un primer objetivo sería reflexionar sobre el estado actual de la literatura japonesa traducida, y con esto es bastante importante, ¿no? Porque se generan como estos dos cánones, es decir, por un lado tendríamos la literatura japonesa que se escribe y se lee en Japón, y luego tenemos un segundo canon que va paralelo, que es aquel que hace referencia a la literatura japonesa que está traducida. No todo lo que se lee en Japón se lee fuera, ¿de acuerdo? Por una cuestión básicamente de sesgo y de acceso. En concreto, ver cómo esto se relaciona con lo que se llama el paradigma de la literatura global. Y ahora iremos viendo más o menos cómo afecta esta cuestión de lo global a la forma en la cual nos relacionamos con la literatura japonesa hoy en día. Y por otro lado, es usar el caso de la autora, de la novelista japonesa Kawakami Mieko, para hablar de un modelo de promoción del escritor como figura global a través de lo que he llamado la autora como marca o el autor como marca. Básicamente, se trata de ver cómo Kawakami persigue una estrategia de promoción de su literatura en la cual se entremezcla el valor de lo que escribe, el valor de ella como autora y el valor que genera por asociación con otros productos. Iremos viendo cada uno de estos pilares, iremos viendo cómo esto se relaciona con la construcción de la autora, digamos, a nivel contemporáneo y también en su contexto como autora japonesa. Al final, lo que se produce es un modelo de consumo en el que leer literatura, leer libros, ya no es el único objetivo de los textos literarios. Vender libros, conocer a la autora y comprar productos que no tienen que ver con el mundo literario están intrínsecamente relacionados como una única experiencia. Y creo que esto es importante de tener en cuenta cuando hacemos o cuando reflexionamos sobre cuestiones literarias, porque no son dinámicas o sectores que estén separados de otra producción, digamos, económica, y tampoco estén separados de otra producción de generación de conocimiento y de generación cultural. Dicho esto, antes considero que quizás es necesario hacer un breve repasito que nos sitúe en lo que consideraríamos como lo contemporáneo, ¿de acuerdo? Va a ser muy breve, porque no quiero detenerme demasiado. Al fin de cuentas, esta sesión no es un repaso histórico de la literatura japonesa, pero va a tener importancia para, digamos, para comprender las consecuencias de este proceso. Brevemente, si tuviésemos que simplificar cuáles son las características del corpus, es decir, de los textos literarios que nos han llegado en producción, y situándonos evidentemente en un contexto que sería post-Segunda Guerra Mundial, podríamos entender que lo que llegaba antes del 1945, y las fechas van a ser evidentemente muy bajas, es decir, no vamos a coger como si fuese exactamente este momento y ya está, básicamente no va a ser un vacío, pero va a ser una escasez. Va a haber realmente una falta de acceso a textos literarios que están traducidos. ¿Llegaban? Sí. ¿Eran pocos? También. La compañera Alba Serra, por ejemplo, ha realizado un estudio muy bueno y que de alguna forma también esperamos que nos llegue de una forma en acceso, de una forma más fácil y cómoda para todos pronto, de todo aquello que se ha traducido que se ha publicado en el Estado español de literatura japonesa. Y en ello también podemos ver pues, cómo ha sido una curva ascendente en la cual digamos que el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la explosión y la aparición de traductores al inglés, sobre todo, que estuviesen vinculados con los Estados Unidos, han tenido un papel muy importante en ello. Previo a este momento, sin embargo, teníamos pues eso, relativa escasez de acceso a textos literarios y además una forma de entender y de recibir estos textos muy marcada por un exotismo orientalista clásico. Es decir, la idea está del Extremo Oriente, que de alguna forma todavía no nos hemos acabado de sacudir, pero que es muy patente y muy evidente en cómo se promocionaban estos textos, en cómo eran recibidos, incluso en cómo eran promocionados. Tenemos, de nuevo, a grosso modo, un segundo periodo en el cual esto lo podemos considerar como qué tipos de textos, qué tipos de autores nos estaban llegando, ¿de acuerdo? Yo le llamo aquí el canon del prestigio, que básicamente eran los grandes nombres, casi todos ellos señores, Kawata Yasnari, Tanizaki, Mishima, Oe, que estaban además
muy mediados por, en este sentido, en su traducción al español, por ejemplo, muy mediados por aquello que estaba siendo traducido previamente al inglés, al francés o al alemán. Llegaban a través de grandes sellos, muchos de ellos, la gran mayoría, a través de traducción indirecta, es decir, primero siendo traducidos del francés, del alemán o del inglés, y están muy marcados por lo que podríamos llegar a considerar un exotismo intelectualizado. Es un término así un poco como chiqui, pero básicamente a lo que hace referencia no es el tipo de exotismo orientalista del que proveníamos, pero es uno el que de todas formas sigue considerando Japón un ente extraño, un ente lejano, al cual de todas formas hay que acceder casi teniendo o partiendo de un gran nivel de formación, ya sea artística o intelectual como lector. Es esta idea un poco es que hace falta tener mucha formación una formación relativamente alta para entender o que te guste o incluso acceder o compartir libros de Mishima, de Tanizaki o de Kawabata. Esto quizá nos puede parecer un poco extraño ahora, pero entonces era un poquito más común, o así nos lo indica también la recepción en estas épocas. Un tercer boom estaría más marcado por Murakami Haruki y Yoshimoto Banana. Fin en principio, de la Guerra Fría, apertura también o consolidación de la apertura de Japón al mundo internacional y al mercado internacional también. Siguiendo estrategias también de promoción y de divulgación de la cultura japonesa que ya se llevaban dando desde finales de los 70 y a lo largo de los 80 y que de alguna forma se consolidan en los 90, pues ya no solamente a través de textos literarios, sino que también estamos hablando aquí de pues, una consolidación del cine, del manga, del anime. Empieza a formarse una idea también de la producción cultural japonesa, también los videojuegos, por cierto, más diversa, más plural y que también se aprovecha de estos mismos circuitos de producción y de circulación cultural para simultáneamente estar vehiculando una llegada de textos literarios con autores que además combinan una idea de el Japón con un cierto nivel de particularidad cultural, aunque cada vez más desgastado, y también esta idea de la apelación a una realidad social compartida global, sobre todo en el caso de Murakami Haruki. Todo ello tendría como un gran impacto pues, la campaña del Cool Japan, que realmente es un poquito posterior, es como a principios de los 2000, pero que es, digamos que no nace de ningún sitio, y es decir, no aparece de la nada, sino que corresponde también a esta construcción del Japón como un objeto que puede ser consumido. Es un sujeto que produce cultura y es un objeto que es consumido, es una experiencia compartida, enviada. Esta popularización de la literatura japonesa llega a lo que podemos llamar de forma muy tentativa, porque luego este tipo de nomenclaturas van a ir cambiando con el paso del tiempo, evidentemente, lo que podemos considerar una consolidación de la literatura japonesa en traducción. Es decir, el hecho de que sea relativamente común entrar en cualquier librería y encontrarse libros de literatura japonesa. Y en ocasiones ya no están sencillamente como en la estantería de literatura asiática, sino que se encuentran repartidos con el resto de autores, ¿no? A ello va, digamos que podemos detectar otra serie de tendencias que para nuestro caso además serán interesantes, como es que se gira de alguna forma las tornas en la diversidad de género en los autores que nos llegan y nos empiezan a llegar muchas más autoras. Una diversidad también en los temas y relacionado con todo esto, una diversidad también en los sellos editoriales. Es decir, hay más editoriales que se atreven, y además editoriales más pequeñas, que se atreven a promocionar nuevos autores, autoras, que se atreven también a entrar en el negocio de la circulación de obras de literatura japonesa. Es, de alguna forma también, la consolidación de lo que yo consideraría el proceso de leer literatura japonesa como una forma de consumir Japón. Es decir, de la misma forma que hay gente que puede estar interesada en consumir Japón a través del anime, del manga, de los videojuegos, del cine, la literatura japonesa cumple esta misma función. Esto no es relativamente nuevo, de hecho podríamos incluso trazarlo a los primeros tiempos, ¿vale? La aproximación exotista y orientalista
también parte de una idea del consumo del otro cultural, ¿no? Sin embargo, aquí lo tenemos todo inscrito en lo que sería un circuito muy bien engrasado de producción y de circulación de cultura. A fin de cuentas, lo que tenemos en estos años es un paradigma en el cual recibir y leer literatura japonesa es relativamente popular y está en una fase relativamente de aceptación. A veces cuando comentamos con los colegas de literatura coreana, en literatura coreana en traducción, se puede ver como, evidentemente, la historia no es lineal, ¿no? Pero sí hay distintas fases en los procesos. Y la literatura coreana se podría como argumentar también que está en una fase en la cual la literatura japonesa estaba previamente, ¿no? Llegará a un punto en el cual será más fácil, estará más normalizado poder encontrarse con estos textos y también la forma en la cual se seleccionan y llegan los autores a nuestros días. En este contexto tenemos a nuestra autora, Kawakami Mieko. Quizá algunos de vosotros ya la habéis leído. Os la voy a presentar de todas formas. Kawakami Mieko inicia su periplo literario a principios de los 2000. Previamente había tenido una carrera no muy exitosa en el mundo de la música y ella hace como una transferencia, digamos, a escribir versos. Se inicia como poeta y de hecho todavía a día de hoy se identifica como poeta. Combina la producción de relatos breves y de poesía con escribir en un blog, una cosa muy 2000era, por otra parte, y gana en el 2008 el premio Kutagawa por su novelita Chistoran, Senos y Huevos. Esto, para quienes conozcáis más o menos cómo funciona el mundo literario japonés, pues ya lo sabréis, supone una especie de bautismo literario, es decir, es un gran impulso para tu carrera, no va a asegurar que vas a ser un autor exitoso el resto de tus años, pero por lo menos te aporta esta oportunidad, ¿no? Y Kawakami aprovecha más o menos esta oportunidad para tener una carrera que podríamos considerar estable y también consolidada. No de gran popularidad, pero sí que le permite, pues básicamente, seguir escribiendo y seguir publicando y dando premios. Gana el Murasaki Shikibu en el año 2010 y gana el Tanisaki por Ai no Yume Toka, que no está traducido todavía, en el 2013. ¿Qué sucede entonces? Y aquí es el momento que creo que es interesante detenernos, porque la carrera de Kawakami Mieko podría parecer la de otros autores hasta la fecha. Y sin embargo, hay un momento clave en este periplo que cambia las tornas y que digamos que abre una vía que considero que es fascinante de explorar. Un sello editorial estadounidense se acerca a Kawakami Mieko y le dice que está interesado en traducir Chichitora, en traducir Senos y Huevos, que hasta la fecha no estaba publicado en inglés. Kawakami escucha esta oferta, reflexiona, ya había traducido, de hecho, ya teníamos traducido al español incluso Chichitorán, pero en esta ocasión lo que decide hacer es contestarle al sello editorial extranjero. Esperad un momento, lo que quiero hacer es reescribir la obra. Han pasado 10 años o casi 10 años y creo que se puede hacer mejor. Se pone a escribir la obra y la amplía. La amplía no solamente un poco, sino que casi la extiende, la duplica, produciendo una obra que sería Natsumonogatari. Natsumonogatari, que para confusión de mucha gente tiene como título traducido Pechos y Huevos, también en inglés, Breast and Eggs, es realmente dos partes. La novela original del año 2008, Chichitorán, y una extensión que sucede 10 años después, con los mismos personajes dentro de la historia también 10 años después, ampliando pues, las preocupaciones, los temas, los conflictos que se habían presentado en la primera obra. Es una obra que nace fruto a que le habían pedido traducir, o los permisos para traducir, su obra original. Y sucede que es un éxito. Vende muchísimo, se convierte en un éxito del día, de la noche a la mañana, también en Japón, y supone para ella como un gran impulso
para poder abrirse al mercado internacional. Hasta el punto que se genera en 2020, 2021, 2022 como un furor de traducciones de las obras de Kawakami Mieko. Se traducen a más de 30 lenguas. Pocos autores japoneses, sobre todo jóvenes y contemporáneos, han tenido este tipo de éxito, han tenido este tipo de pool para traducir, para tener sus obras traducidas, sobre todo de forma tan repentina, ¿no? Y ella emerge a nivel internacional, sobre todo, como la Rising Star, como esta gran estrella, gran prometedora de la literatura japonesa en traducción a nivel global, y lo hace de la mano de un viejo conocido para todos, como sería Murakami Haruki, que ahora veremos el papel que tiene. ¿Qué es interesante, además de esta historia que parece un poco hollywoodiense de éxito, de cómo se le cambian los destinos, de la figura de Kawakami Mieko? Lo que considero que es muy interesante es cómo se ha construido su figura como autora y cómo ella participa y colabora en la construcción de su figura como autora, en lo que he denominado autora como una marca. Kawakami es un ejemplo de lo que sería la autora como marca. No es un fenómeno realmente nuevo, sino que es la consecución de varios procesos que se suceden al mismo tiempo. Es decir, la construcción de un modelo de negocio editorial que apela a la idea del lector global, el hecho de que tú puedas acceder a obras, autores de cualquier parte del mundo, y que para ello usa los circuitos de circulación de obras y autores que ya están puestos, ¿no? En este modelo, los autores y sobre todo las autoras, más allá de sus obras, son también el producto. Y ahora veremos eso también, cómo se materializa. Y por otro lado, es la construcción, también es la consecución de la construcción de una idea de aquello japonés como consumible, como una experiencia deseable, aunque con sus tensiones y sus particularidades en el caso de Kawakami. Es decir, la idea de que Kawakami es una autora japonesa no necesariamente es más importante que cualquier otra etiqueta que esté asociada a ella. Y esto es algo relativamente nuevo e interesante que tenga que ver justamente con en qué punto está la literatura japonesa en traducción a nivel global. Básicamente, la autora como marca es un modelo de performar, como digo aquí, la figura del autor. Y con esto del modelo de performar, creo que hay que ponerle un poquito de énfasis porque es una forma de hacer, no es un ser. No existe, no es que Kawakami Mieko haya nacido como autora, como marca. Básicamente es una estrategia de promoción y de ser, ¿no? Y está constituida no solamente por las propias acciones que realice ella, aunque tiene un papel muy importante, sino también es un producto colaborativo. Tenemos la autora, pero también tenemos las editoriales y tenemos de una forma relativamente más invisible los agentes literarios que también le infunden este tipo de valor. Pero es que al mismo tiempo están involucrados en este proceso lo que serían, lo que llamo aquí la legitimación externa, ¿no? Los medios de comunicación a través de reseñas, que comentan las obras de Kawakami o que le hacen entrevistas o que le hacen reportajes y en todo esto están construyendo una idea de quién es ella y de cómo es su obra. Los premios y los reconocimientos, algunos de ellos además no siempre ligados a la calidad literaria, y con esto no quiero decir que no tenga calidad literaria la obra de Kawakami, lo que quiero decir es que hay ocasiones en las cuales Kawakami ha ganado premios que no tienen nada que ver con la literatura, como por ejemplo el Japan's GQ Men of the Year o algo así, es decir, hombre del año en la revista de JQ de Japón. E incluso a través, y esto es otra cosa que también puede ser relativamente novedosa, marcas ajenas al mundo editorial. Marcas que no tienen nada que ver con la literatura, como pueden ser las de ropa, las de joyas, en el caso de Kawakami. He puesto aquí una pildorita para aquellos que queráis, de alguna forma vincular esto con autores así un poquito más clásicos. Yo entiendo a la autora como marca como esto, un hábito situado al estilo de Bourdieu, es decir, de que se está performando y de que todo tiene que ver con los hábitos y las actitudes de los autores, pero al mismo tiempo no es algo que necesariamente sea independiente y exclusivo de los autores, sino que también depende de una red
de actores que están pues todos interconectados, ¿no? Al final, la autora como marca de nuevo, es un producto compartido, es algo que se genera de forma colaborativa y de la cual Kawakami, de nuevo, es un ejemplo paradigmático, es un ejemplo muy representativo. La autora como marca se inscribe dentro de unos debates clásicos de los estudios literarios que vienen a ver qué pesa más, si la popularidad o el prestigio, o dicho de otra forma, ¿no? ¿Qué te asegura la fama y potencialmente entrar en el canon? Esto que os aparece en pantalla es un gráfico que es fruto del trabajo de J.D. Porter intentando generar una correlación visual entre estos dos criterios, ¿vale? Usando en el eje Y el número de veces que un autor aparece en la base de datos del MLA como un escritor pues, estudiado por académicos, con el número de reseñas que tiene Goodreads. ¿Vale? Tenemos aquí, por ejemplo, en el extremo de la pantalla a William Shakespeare, ¿no? Uno de los resultados más interesantes que ofrece este estudio es que hay más diferencia entre autores dentro del canon que en su correlación con cómo de populares son, atendiendo pues, a la concentración que tenemos aquí, que tenemos aquí en el centro de la gráfica, ¿no? Estos debates son interesantes, pero no son necesariamente importantes para la definición de este modelo en concreto, ya que el modelo, este del autor como marca, existe independientemente de si ofrece buenos retornos a la autora que lo aplica. Es decir, está por demostrar si realmente es algo que le vaya a ayudar. ¿De acuerdo? Y además es todavía pronto para Kawakami, pues, ya sea para medir su popularidad o su prestigio, si esta popularidad que quiere generar de alguna forma le ayuda a entrar y permanecer en el canon, porque necesitamos para ello el paso del tiempo, pero en el que podemos ver constantemente estas tensiones, estas necesidades también de estar presente para justamente pues, para construir lo que podría ser una carrera artística. Se distingue de estrategias de promoción y circulación por exotismo la particularidad de Japón. Es decir, no necesariamente busca promover la idea de la autora como japonesa como el único valor añadido que le tenga que dar para, pues, para que los lectores se interesen en ella o para que los críticos incluso se interesen en ella, ¿no? En ese sentido, se puede acercar más lo que Koichi Uchi llama el Mokuseki, la identidad nacional inodora, en productos culturales japoneses para hacer de ellos que sean más atractivos, aunque, bueno, en su caso además hacía más referencia al atractivo dentro de sus países vecinos, ¿no? La idea esta de que para que algo sea atractivo no tiene que parecer tan japonés. Y esto de alguna forma se ve reflejado además en el caso de Kawakami. Si vais a ver el perfil de Kawakami en Goodreads, podéis ver digamos, el tipo de etiquetas, el tipo de, pues, de estanterías en las cuales los usuarios la han colocado. Y aparece que está guardada más veces bajo la etiqueta de literatura feminista que de literatura japonesa, sorprendentemente. ¿O no? Donde sí encaja Kawakami y el modelo este de la autora como marca en relación al desarrollo particular de Japón es en promover una forma de relacionarse con la cultura que está basada esto, de nuevo, en el consumo de la obra. Consumo de la obra, consumo de las marcas que promocionan la cultura, consumo de la autora y sus experiencias a través, a fin de cuentas, de relacionarse con ella en redes sociales. Ya veremos, de aquí a poco, su Instagram. El Japón como marca y la autora como marca comparten en esto similitudes pues, de proyección internacional y una creencia pues, en la correlación de capital simbólico, cultural y económico. Ella no es, de todas formas, la única ni la primera en hacer esto. Si imaginamos o pensamos en quién ha intentado aunar la idea de promoción del autor con la idea de promoción también de su obra, dentro del caso japonés, nos pueden venir a la mente fácilmente dos nombres, Mishima Yukio y Murakami Haruki. Sin embargo, vas a encontrar particularidades en el caso de Kawakami, que también reflejan el momento actual en el que estamos. ¿Qué es característico entonces del autor como marca? Yo creo que es un paso adelante. No es un nuevo modelo de esta tendencia, ¿no? Tenemos que
parte de lo característico entonces de esta autora como marca es la comodificación del autor como viene a consumir más allá de su obra. Es decir, ya no solamente es que el autor promueva el consumo de sus obras, etcétera, sino que él también, o ella en este caso también, se convierte en un objeto de consumo. Y por otro lado también la construcción de que serían pues, estos sistemas de promoción que lo que hacen es adscribir valor generado a través de las relaciones parasociales, es decir, a través de la idea de que tú estás teniendo una relación concreta, cercana, sentimental o emocional incluso con la autora, sencillamente porque ves que interactúa contigo en redes sociales. Sobre lo primero, Murakami Haruki ya lo estaba promoviendo, ¿no? Aquí os he puesto pues, parte del merchandising que vende él en su web, camisetas que están asociadas también a sus obras, ¿no? Vale, vamos a entrar un poquito más en el detalle concreto de Kawakami. El primer de los pilares son tres, que de alguna forma definen cómo se hace la autora como marca, es lo que podemos considerar la fusión de la autora con su obra. La mezcla entre teoría y obra, hasta cierto punto, pues leer obras de una novelista en clave biográfica es común en autores de literatura realista, ¿vale? No es extraño que se haga una interpretación de una obra pues buscando la influencia que ha tenido la vida de la autora, sus condiciones personales o incluso sus compromisos políticos. Esto además sucede en el caso de Kawakami, con su obra Pechos y Huevos, pues se intenta hacer una lectura también, porque las protagonistas provienen de una familia pobre de Osaka, que es además el contexto en el que también, del que también parte Kawakami, o porque los temas principales pues, hacen referencia a las transformaciones que le suceden a las mujeres con la edad, un tema que ella expresa vocalmente su apoyo y la visibilización de eso mismo pues, a través de entrevistas o textos, etc. En el caso de la autora como marca, la diferencia es que la autora y la obra están tratados como un mismo producto a ser promovido. Es decir, cualquier detalle que haga quedar mejor a uno beneficia al otro. Esto, a fin de cuentas, lo que hace es implicar una mayor involucración de la autora y lo que podemos considerar una espectacularización del mundo literario, es decir, pues que se toman prestadas estrategias y hábitos del cine o de la música. La idea esta de que los actores van a promocionar la película o que tienen un valor en sí mismo, la vida y las creencias y cómo se comportan los actores para promocionar una película, también está influenciando ahora mismo este mismo modelo, ¿no? En ello, además, también, pues detrás una definición de la autora pues, como una marca que está claramente clasificable y etiquetable, ¿no? En el caso de Kawakami sería tanto una obra como una autora, y de nuevo aquí es difícil como separar las dos, que trate digamos, estas tres cuestiones, ¿no? Cuestiones feministas, con una conciencia de clase y que toma el relevo de Murakami. Vemos constantemente en textos, en reseñas, en su promoción de su obra, ya sea la que hace ella, ya sea cómo se recibe, sobre todo por medios de comunicación, esta serie de cuestiones. Vemos que están de alguna forma delimitando y dirigiendo cómo consumimos, cómo nos acercamos a su obra basado en estas categorías. Pongo aquí entre interrogantes esta autora feminista, autora más feminista, porque también se puede trazar un desarrollo y una evolución en la propia Kawakami al respecto de su autodefinición como autora feminista. Ella, previo al 2019, antes, digamos, de su popularidad internacional, se autodefinía como una autora feminista, una cuestión que podía ser incluso un poco polémica dentro de Japón. Y ella reconoce incluso el bullying que podía haber recibido por parte de otros autores y por parte de activistas en la ultraderecha al respecto de ello. Y sin embargo, en el 2023 aparece ya cansada de la etiqueta y busca una más neutra. No quiere decir con ello que rechace seguir hablando de cuestiones que son claramente feministas. Tenemos en sus nuevas novelas que se sigue manteniendo este patrón, pero que no quiere ser etiquetada necesariamente. De alguna forma se da cuenta de que el monstruo que ha creado se la está medio comiendo, la está fagocitando y la está simplificando.
y empieza a autorreferirse como que es una autora que habla de temas más humanos, sea lo que sea eso. El segundo pilar de la autora como marca, vamos a ponernos un poquito más, quizá más spicy, tiene que ver justamente con cómo la autora sirve como un vehículo de promoción de productos que no tienen que ver necesariamente con la literatura. Aquí os he puesto, por ejemplo, la imagen en la cual tenemos a Kawakami celebrando que ha sido galardonada con el GQ Man of the Year en Japón. No es la primera mujer que gana este premio y de hecho incluso en esta misma edición lo gana también otra artista, pero justamente venimos de comentar cómo parte de su marca estaba construida sobre el pilar de ser identificada como autora feminista. El hecho de recibir el premio de Hombre del Año pues puede generar un poquito de tensión en sí mismo, ¿no? Y como ella lo usa también para promocionarse. Si os podéis fijar en la imagen, vemos que está citando no solamente a GQ Japan, sino también a Maison Valentino. ¿Qué sucede con esto? Vemos a Kawakami que más allá de autora, o mejor dicho, de forma paralela a ser escritora, también tiene una relación con marcas de ropa o marcas de perfume o marcas que podrían estar consideradas de lujo, de promoción, de sponsorship, de colaboración. El modelo contractual puede variar y siempre va a ser un poco difuso, pero lo que tenemos es un trasvase de valor de un lado para otro. Es decir, ella se resignifica como más valiosa asociándose con estas marcas y estas marcas también derivan un valor capital simbólico del hecho de pues, estar asociadas con una autora de cierta popularidad. Sin embargo, es curioso y lo que es una de las características quizás del modelo autora como marca es que difiere del modelo más tradicional pues, de transferencia de valor, como sería de Nolan Matz, que básicamente es pues, el famoso, es el quien le está dando valor al producto, ¿vale? Es George Clooney el que le da valor al Nespresso. Y en el caso de la autora como marca, realmente tenemos un modelo que quizá es más equitativo, es más parejo, en el cual tanto autora como el producto están intercambiando ese valor los unos a los otros. En ese sentido, además, resulta interesante ver qué tipo de productos se están promocionando, porque no está promocionando particularmente aquí, pues, qué son lonchas, sino lo que está haciendo es asociarse con marcas de lujo, como por ejemplo aquí tenemos al lado de un Montblanc gigante, que además, pues quizá tiene un poquito de lado más problemático, teniendo en cuenta, pues, quizá una de las connotaciones morales que pueden haber asociadas al hecho de que, pues, como academia no solamente proviene de un background así un poquito más desfavorecido, que eso no sería problema, sino que ella, de alguna forma, aboga por la visibilización de los problemas estructurales y de pobreza en Japón, que aparezca, pues, vestida de Dior y al lado de un Montblanc, quizá pueda generar un tipo de tensión, ¿no? Pero con ello también podemos estar reflexionando, y esto quizás es una pregunta que os lanzo así en grupo, que es qué expectativas tenemos de lo que se espera que haga una escritora. ¿Es esto algo que esperamos que hagan unos escritores, que hagan brand deals, que hagan como negocios con otras marcas? O quizá porque no esperamos que forma parte del hábitus de lo que normalmente se espera de un autor, nos está generando un poco de tensión, ¿no? Porque consideramos que esto podría ser extraño o extraño dentro de lo que sería la promoción de una autora o de obras literarias, mientras que quizá no lo consideraríamos igual si fuese un músico o un actor. Y el tercero de los pilares, digamos, lo que sería la construcción de la autora como marca, tenemos las relaciones parasociales. Esta es una parte que a mí particularmente me fascina y es hasta cierto punto la que de alguna forma también me prendió la chispa para reflexionar sobre esta autora, porque yo la conocía solamente como autora a nivel lector, y sin embargo empiezas a ver, la empiezas a seguir en Instagram, empiezas a ver cómo se relaciona con sus lectores, cómo de alguna forma se promociona, cómo construye su marca, y empiezas a darte cuenta de muchas cosas, ¿no?
Entendemos entonces que con Kawakami es Instagram. Con otros autores puede ser Instagram y también pues en su momento era Twitter, X, etcétera. Pero quizá tiene valor particular Instagram por su lado visual, ¿no? Es una ventana de promoción internacional. Es decir, es su forma de llegar de forma casi sin mediar a más gente. Y además es un espacio de autocanonización, es decir, de la misma forma que todas las personas que de alguna forma estamos en plataformas, en redes sociales, estamos curando nuestra imagen, ella también está curando su imagen como autora. Está escogiendo qué mostrar, está escogiendo cuándo mostrarlo y además está escogiendo con quién relacionarse. Como por ejemplo, cuando comparte esta captura, esto es un momento muy Zoom, por otro lado, de muy pandemia, de el club de lectura que tenía Natalie Portman durante la pandemia de la COVID, en el cual mm, comentan una de sus obras. Y ella pues muy feliz, lo está compartiendo y está reivindicando pues el hecho de que, pues mira, Natalie Portman me ha visto, me ha validado y forma parte en sí mismo de algo que quiere compartir, ¿no? Pero no solamente es un proceso de canonización internacional, también tenemos un proceso que combina lo internacional con lo nacional. Y con ello, el papel de Murakami Haruki ha sido fundamental. Porque además han tenido una historia bastante movidita. En un primer momento, además, Kawakami Mieko chocó relativo con Murakami Haruki durante un conversatorio, un Taidan que tuvieron, en el cual Kawakami le preguntó a Murakami porque era que todos sus personajes femeninos estaban al servicio de sus personajes masculinos, lo cual era bastante un bofetón simbólico en la cara del autor, a lo cual él se pudo zafar más o menos con una respuesta más o menos diplomática. Podría parecer que esto supondría aquí una gran diferencia, o como la ruptura de una relación, pero realmente no. Han ido muy de la mano. Tanto Murakami como Kawakami colaboran en varias ocasiones y aparece la recomendación de Murakami en los blurbs, como en las fajas, por ejemplo, o en los paratextos de las obras de Kawakami como la mejor autora o la voz más interesante de nuestro tiempo, de alguna forma como si fuese un paso del relevo generacional de un lado al otro. Sé que voy a compartir además esta imagen del Instagram de Kawakami porque hace referencia a un acto que se hizo en Waseda el año pasado, que curiosamente se hizo en japonés, evidentemente, se hizo una lectura en japonés y un comentario en japonés, y sin embargo, el post que decide subir Kawakami está en inglés. Lengua en la cual normalmente ella no escribe, si os habéis ido fijando en el resto de posts que os he compartido. Ella normalmente escribe todo en japonés. ¿A quién está apelando con ello? Y si podemos ver en los comentarios, es lo mismo. Está apelando a sus lectores internacionales. A fin de cuentas, esto es un espacio para la conexión y la generación de vínculos parasociales con sus lectores. Y creo que esto es una diferencia crucial con otros autores. También se genera con ello lo que podemos considerar una cercanía performada, es decir, las relaciones parasociales son jerárquicas, son desiguales por naturaleza. Realmente tú no eres amigo de Kawakami por estar siguiéndolo. Y los seguidores quizá lo puedan llegar a entender, pero se pueden sentir más cercanos. ¿Por qué? Porque hay esta idea del acceso a su vida personal, el acceso también a lo que ella te pueda, digamos, a su día a día. No solamente tenemos posts de promoción de su carrera, de las cosas que hace, sino que aquí tenemos, por ejemplo, pues eso, selfies, está clarísimamente, yo creo que esto es un taxi, eh, posts en los cuales también aparece pues, después de haberse cortado el pelo, o con ramos de flores, o con su perro salchicha, al cual quiere muchísimo, o también a lo que al fin de cuentas es una mezcla entre el costumbrismo de la vida de cualquier tipo de personas y también pues, luego posts de brand endorsement, en el cual aparece pues, en una gala de Miu Miu. ¿Cómo de distinto es esto de la forma en la que se promocionan los influencers? Me pregunto, ¿cómo es digamos, esta adquisición, este cruce de hábitos entre pues lo que sería una autora
hoy en día y otro tipo de agentes culturales, ¿no? Algo a reflexionar, creo. Conclusiones. He querido presentaros el caso de Kawakami para que reflexionemos sobre cómo se construye la figura del autor como un agente que genera valor que va más allá de su producción literaria. Es decir, ya no solamente es Kawakami lo que escribe, sino que es Kawakami y ella misma y Kawakami con quién se asocia o qué es lo que promociona, ¿no? Aquí hay varios sectores que están cruzados, que todo tiene que ver con, de alguna forma, la reflexión sobre cuál es nuestra relación con la cultura, si es una relación realmente como de más intelectual o artística, o si también esto es un paso más en una forma de entendernos con ella, como si fuese de nuevo un objeto de consumo. Con esto también está interesante que reflexionemos sobre cuál es el papel del autor como un bien que también circula, se distribuye entre distintas industrias y también en distintos circuitos internacionales, ¿de acuerdo? Como existe una misma estrategia que ya no está localizada para los países concretos, sino que básicamente apelan a todos ellos. Y luego una serie de implicaciones que de alguna forma creo que eran subyacentes a toda esta presentación, que es pues, el posible sesgo de género. ¿Sería esto posible con un autor? El caso de Murakami Haruki quizá llama un poco la atención, pero tendríamos también otras autoras del sur global o otras autoras, pues, por ejemplo, con las cuales también estaría asociada, María Enríquez o en el caso en su caso, por sus preocupaciones feministas, en muchas ocasiones se ha considerado a Kawakami como si fuera la Elena Ferrante japonesa, con lo que podría significar todo ello. Y luego, última diapositiva. Conclusiones más generales para el estado de la literatura japonesa. ¿Es Kawakami Mieko un referente o una excepción? Pero a fin de cuentas, Mishima Yuki y Murakami Haruki fueron una excepción en su tiempo. Es decir, no si esta idea de la mezcla del autor con su obra y la proyección tan fuerte y tan clara y la idea esta de estar tan presente en distintos ámbitos, en distintas industrias y Murakami con la música y Mishima pues también con el cine, fueron una excepción. El resto de autores no necesariamente siguen este mismo modelo, ¿no? Quizá yo no estoy diciendo que esta vaya a ser la dirección que vayan a tomar todos los autores o todas las autoras. De hecho, es posible que siga siendo una excepción. Y sin embargo, es interesante e importante que reflexionemos sobre qué nos está diciendo esto del estado de la literatura japonesa en traducción y también la literatura como pues, una expresión cultural, ¿no? También es interesante pues, reflexionar sobre si es posible compaginar, mantener de forma equilibrada, pues esta una dimensión que es esencialmente transnacional con un atractivo nacional. Esta idea un poco de Kawakami Mieko es una autora global, es una autora japonesa, ¿cuánto tiene de global, cuánto tiene de japonesa? Como si fuesen categorías que no son equiparables, ¿no? O que de alguna forma tuviesen que estar una opuesta a la otra. Reflexionar también sobre si el proceso en el cual llegamos, adquirimos o nos relacionamos con productos literarios, pues tiene que ver con el hecho de que están mediados por la autora o que también estén mediados por el género. Y con esto quiero hacer mención, por ejemplo, a cómo realmente hoy día una de las, digamos, uno de los subgéneros más populares son las novelas Yashike o las healing, todas estas novelitas en las cuales pues tenemos gatos que toman café en bibliotecas perdidas en la costa montañosa. La idea también un poco de cómo este subgénero también es literatura japonesa y no está mediado necesariamente por el hecho de saber quién es o cómo se comportan sus autores, ¿no? Y por último, también reflexionar sobre lo que podríamos considerar, haciendo un poco referencia a la conferencia que hizo la compañera Ainhoa en su anterior webinar, la próxima Hankan. Si esto sería, pues eso, si podríamos estar hablando de la Kawakami Mieko como el relevo de Murakami Haruki, de la misma forma en la cual se está hablando en la literatura coreana como la búsqueda por la próxima Hankan. Esta idea constante de necesitar referentes, de necesitar bloques y grandes autores que estén definiendo el momento concreto y a través de los cuales pues estar marcando el gusto. Muy bien. Estaré encantado de recibir vuestras preguntas y vuestros comentarios. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Serrano Muñoz. Ha sido muy interesante realmente todo lo que nos has contado en esta conferencia, las ideas de autora como marca, de cercanía performada, de cruce entre autora y agente cultural. Bien, creo que todos tenemos muchas preguntas y comentarios. Veo también que hay algunas ya en el chat, pero me gustaría ahora dar la palabra al doctor Pau Pitar. Tenemos la suerte que nos acompaña el doctor Pau Pitar Fernández, que, como os decía antes, es profesor de literatura japonesa moderna en la Universidad de Waseda. Así que, sin más dilación, le doy la palabra para que pueda comentarnos algunos aspectos de la conferencia de Jordi Serrano Muñoz, del doctor Serrano Muñoz, y también abrir el debate con vuestros comentarios y preguntas. Muchas gracias. Adelante, Pau, cuando quieras. Muchas gracias, Jordi, por esta presentación tan rica en materiales y en provocaciones teóricas. Yo trabajo otras épocas, pero me parece una aproximación muy necesaria y útil, sobre todo para expandir un poco metodológicamente lo que entendemos por el estudio de la literatura. Creo que durante mucho tiempo hemos tendido a tener una aproximación un poco anticuaria de la literatura, es decir, el objeto literario es como una especie de objeto encerrado en sí mismo que se puede interpretar dentro de una serie tradicional o, como decías tú, en esos reflejos digamos, biográficos de la personalidad del genio creador y este tipo de cosas, pero me parece muy necesario aplicar este tipo de aproximaciones para ver cómo no solo las obras literarias, sino el proceso de creador de sentido de esas obras literarias depende tanto de lo que digan los críticos o los lectores o los autores, como nos enseñabas en tu presentación, lo que deciden hacer las editoriales, lo que deciden hacer las editoriales que traducen, cómo deciden presentarse los autores en sus cuentas de Instagram, con quién deciden hacer una entrevista o una serie de lecturas públicas. Todo eso, yo creo que aquí estamos de acuerdo. Me parece muy importante recordar que forma parte de la literatura. No se puede decir, no, eso es todo marketing, eso es todo cosas ancilares, eso son cosas secundarias. No, nuestra manera de entender la literatura siempre está mediada por este tipo de estructuras de significado, también económicas, también de capital cultural, también de capital social, todo eso. Pero la idea que me parece que tu presentación transmite muy claramente es que todos esos elementos acaban formando un significado. No es solo qué está vendiendo aquí Kawakami, es qué significa Kawakami en nuestro sistema cultural, cómo se interpretan sus obras en nuestro sistema cultural, ¿no? Y estas dimensiones me parecen muy necesarias, no solo para el momento presente, sino para entender la cultura en general. Y aquí estoy muy contento de ver el trabajo que están haciendo en Gregal, el grupo del Dr. Guarné, porque entiendo que también es un proceso, un proyecto parejo de interesarse por estos procesos a nivel global y no solo dentro de esta especie de fantasía de la historia nacional o la historia cultural, como si los seres humanos no hubieran leído en varias lenguas desde siempre y hubieran escuchado varias músicas y hubieran hablado con gente de todos sitios, ¿no? Dicho esto, sé que veo ya las preguntas en el chat, pero quería lanzar un par de preguntas para empezar la conversación. La primera, un poco, si pudiéramos, no te voy a pedir una perspectiva histórica, pero quizá si nos pudieras caracterizar un poco la especificidad de Kawakami en lo que es la historia de este autor marca o autora marca, porque yo creo que este análisis se podría aplicar desde la era Edo, se podría aplicar en muchos casos, desde el momento que hay un sistema de distribución de textos y de medios. Yo qué sé, Santo Kyoden, por ejemplo, tenía una marca muy específica que salía en sus Yomi-hon con su nariz y anunciando su... Santo Kyoden tenía una tienda de tabaco que siempre anunciaba en sus libros, compré tabaco en la tienda de Kyoden en Edo. O sea, product placement existe desde el siglo XVII. Y luego en el siglo XX, si yo digo, por ejemplo,
Dazai Osamu, todos nos viene a la mente fotos específicas, poses específicas, Mishima y el culturismo, Ishihara Shintaro yendo en motocicleta por Argentina. Este tipo de creación mediática del autor tiene una historia muy larga. Entonces tenía curiosidad por escuchar un poco más cómo explicarías lo que es específico de este momento de Kawakami, que quizá no se aplicaría o se aplicaría de otras maneras en gente, por ejemplo, yo que sé, como tú mismo has mencionado Mishima o Dazai. No hace falta irse a la era Edo, pero quizá en lo que es el sistema de medios de posguerra. Esa sería la primera pregunta que tenía. Y la otra cosa, quizá para hablar un poquito más, escuchar un poco más sobre cómo son las obras de Kawakami, y como ya tiene una historia, una carrera relativamente larga, ya 17, 18 años, ¿no? Desde Chichitoran ya es su carrera literaria, ya es mayor de edad. Pues si serías capaz de establecer una cierta, no necesariamente una relación directa, pero una especie de evolución de las obras al paralelo de esta evolución de su marca como autora, de ser ex-idol que tiene un programa de radio en Osaka a me estoy haciendo una foto con una Mont Blanc de 3 metros, ¿no? En cuestiones de temas, por ejemplo, en cuestiones de estilo, o cosas tan simples como el formato, ¿no? Y es una cosa que he oído de varios autores japoneses que me dicen, cuando hablo con agentes extranjeros y les enseño mis libros de 150 páginas, me dicen, vale, pero ¿no tienes uno de 300? Que me será más fácil venderlo a traducir que no uno de 120 páginas, que no tenemos un formato así en las editoriales españolas, en las editoriales inglesas, ¿no? Entonces tendría mucha curiosidad por saber si hay una especie de evolución dentro de la obra de los textos de Kawakami, que se pudiera establecer unas relaciones un poco más directas con esa evolución de su imagen que has contado también. Y luego iremos a las preguntas del público, pero si pudieras decir algo sobre eso estaría muy agradecido. Gracias. Muchísimas gracias, Pau. Sí, a ver, sobre la primera pregunta, yo no consideraría que el modelo de la autora como marca es algo necesariamente nuevo o algo rompedor, sino más bien tenemos que entenderlo como una consecución contemporánea, es decir, es como la forma actual de un proceso de construcción también, has dicho, mediática del autor, que está respondiendo a varios procesos simultáneos digamos, de la evolución de la literatura japonesa, o más bien de la industria de la literatura japonesa, y cómo esta encaja también en la evolución de la literatura, así como más. También una correspondencia a los nuevos medios. Ni siquiera, cuando he mencionado también lo que podríamos considerar como al menos lo más novedoso que podría ser el hecho de tener Instagram, es decir, el hecho de que haya las redes sociales como una plataforma de acercamiento y de generar una falsa cercanía o un sentimiento real de cercanía, que es lo que generan las relaciones parasociales. Esto ya existía antes con las cartas al autor. E incluso Murakami tenía como esta parte en la cual respondía en los 90 a cartas de los fans y luego decía qué es lo que sucede. Ya siempre ha habido una búsqueda del intento de generar cercanía o una búsqueda de la correlación entre la autora y su producto. Y siempre ha habido también una correlación, como has dicho, la promoción, ¿no? de la marca de tabaco, del intentar promover valor más allá de lo que uno está haciendo. Sin embargo, ahora lo tenemos a un nivel global, lo tenemos intentando encajarse dentro de circuitos de generación y de transmisión de capital simbólico y capital económico real a gran escala, y que corresponden, y quizá nos baladí también al hecho de que es una autora. No es que no hayamos tenido autoras
digamos, populares y mucho menos tendríamos a Hayase Fumiko, por ejemplo, también como una autora que también se construía como una marca y también tenía un perfil muy concreto para generar cierto atractivo, sin embargo, no a un nivel de proyección internacional y de exposición tan grande. Entonces, quizá sería interesante entender esta serie de procesos no como algo nuevo y rompedor, sino justamente como la evolución que responde a los procesos, digamos, culturales. De nuevo, no solamente de Japón, o mejor dicho, de la transmisión y circulación de lo que se supone que es la cultura japonesa fuera de sus fronteras, porque yo creo que las dinámicas que tienen dentro pueden ser distintas. A pesar de que, por ejemplo, el Instagram es el mismo para todos, entonces puedes ver perfectamente actividades que al público internacional no tendría acceso, lo tendría que dar igual, pero están allá para ser accedidas igualmente. Y también a procesos que tienen que ver con cuál es el estado de la literatura global. Es decir, el caso de Kawakami Mieko también se puede pues, poner en un ejercicio interesante, podría ser pues, compararlo con el de nuevo Mariana Enríquez, o podría ser también el podríamos verlo también con la Chimamanda, quiero decir, o no sé, o de nuevo también hemos hablado de Elena Ferrante, aunque yo creo que Elena Ferrante sería un caso un poquito más particular. Es decir, que también serviría hablar de este tipo de casos, ya no solamente para discutir detalles concretos de la literatura japonesa, sino también para reflexionar sobre los procesos de literatura global. Y luego, sobre la segunda pregunta, eh, que tiene que ver más con... Intentando recordar, perdona. Básicamente sí ha cambiado los temas, el estilo. Sí, sobre la obra de Kawakami, Sí. perdona. Sí, claro, sucede que la popularidad de Kawakami además es bastante reciente y que así como Pechos y Huevos, es decir, Natsu Monogatari, sí es una obra relativamente reciente y fue traducida adrede a pesar de que de nuevo la primera parte es del 2008. Las otras traducciones que han salido son obras que ella había escrito previo a su momento de gran popularidad extranjera, es decir, tanto Heaven como, sobre todo Heaven, que es el que más ha sido traducido fuera de Japón, más allá de Natsu Monogatari, son obras que tienen unos años, que son de nuevo del momento de Kawakami sin haber estado tan expuesta a este nivel internacional. Tiene otra novela que va a ser traducida en inglés como Sisters in Yellow, de hecho, que todavía no ha salido, y lo comentábamos con la autora Specky el otro día, porque se está esperando hacer una salida internacional de la obra, de todas las obras en traducción. Si quiere repetir de alguna forma el éxito de Natsu Monogatari. Y aquí contamos con una desventaja, que es que no tenemos acceso realmente al tipo de contratos y a las negociaciones que hay entre sellos editoriales para precisamente hacer este tipo de impacto, ¿no? Porque esta es una novela que lleva un par de años traducida. O sea, perdón, publicada en japonés. Debería estar, que debería haber salido ya, sabiendo que por lo menos en alguna lengua. Sin embargo, se está buscando esto. No hay un cambio necesariamente temático, se parece bastante. Quizá con un énfasis un poco más en cuestiones de clase, en hacer más referencia a cuestiones de pobreza. Y en esto de la forma, Sisters in Yellow es un novelote gordo. No es digamos, un formato... Es un formato muy fácilmente vendible, como algo que merezca la pena ser traducido y ser puesto en circulación de una forma similar a Natsu Monogatari. Kawakami, como sucede con muchos otros autores, escribe otras cosas. O sea, lo voy a decir sin juicio, es un poco mercenaria. Es decir, cualquier cosa, cualquier asignación que le den para ir ganando dinero, pues lo va haciendo. Pero forma parte también del hábitus de muchos autores japoneses, ¿no? Y no solamente a nivel contemporáneo. Comentábamos también hace unas semanas con Mishima, la de textos que escribía Mishima, que luego no son traducidos porque no le interesa realmente todo ello, pero que él iba sacando y iba produciendo, ¿no? Entonces todavía es pronto para ver si va a haber un cambio en ello, pero sí se nota
el hecho de que, bueno, antes no había escrito novelas tan gordotas o tan seriotas, tan así un poco centradas en cuestiones tan clave, como la primera quizá Nacho Monogatari, es mucho más cuestiones feministas, y esta próxima será más cuestiones también de clase, ¿no? Pero es temprano de ver. A fin de cuentas, estamos hablando de un proceso que empezó realmente para ella hace 6 años, ¿no? Muchas gracias. Podemos ir quizá a algunas preguntas del chat. ¿Lo Ujú. ves, Sí. Jordi? ¿Tienes acceso? Quizá la pregunta de Nuria Sequera es un poco larga, pero entiendo que la pregunta básicamente es si hay una diferencia entre qué tipo de autoras que se presentan como feministas tienen esta presencia en Japón y qué tipo de autoras logran esta proyección internacional. ¿Quién pasa el baremo y quién no, ¿no? ¿Quién es escogido por el canon y quién no? Más allá del valor, de la capacidad que tengan de, pues de generar textos que sean entretenidos y que sean buenos. Creo que nos hace un flaco favor pensar en que existe realmente una fórmula. Y incluso cuando reflexionamos sobre este tipo de modelos, la construcción de modelos, con esto no sé qué decir, si tú sigues estos pasos vas a conseguir el éxito. No sucede en ningún tipo de industria. También hay una parte de esto que es aleatorio y que es fortuito y que corresponde, es fácil intentar ver desde atrás y decir, no, es que hizo A, B, C y por lo tanto es D, cuando esta otra autora también hizo A, B, C porque no ha conseguido D, ¿no? Esto lo reflexionábamos también hace unas semanas en seminario contigo con qué autoras entran en el canon y cuáles no, a pesar de haber hecho todo lo correcto, ¿no? En el caso de la comparativa, quizá autoras con las que podrían ser comparadas, o una de las autoras con la que normalmente es comparada Kawakami, por su popularidad y su acceso también de obras en el extranjero, es Munata Sayaka. Y Munata no podría tener una forma de actuar en público más distinta que Kawakami. Es una persona muy introvertida, no tiene muchas ganas de aparecer en público. En las entrevistas la verdad es que no luce demasiado, no le gusta, definitivamente no se promociona con Mont Blanc gigante. Y sin embargo, sí, tienen pues tienen éxito tanto de crítica como de público, ¿no? Es decir, no es necesario hacer la fórmula Kawakami para poder vender, de la forma poder llegar a muchos más lectores fuera de. Y no necesariamente, por ejemplo, la literatura de Murata está considerada como feminista. Tiene temas feministas, pero ella no está considerada una autora feminista de la misma forma que Kawakami sí lo está haciendo. Entonces, no es que, de nuevo, no es que si quieres vender fuera de Japón hoy día tienes que ser considerada una autora feminista. Para nada. Yo creo que no es la fórmula tampoco, incluso a pesar de que tenemos más autoras, acceso a más autoras, no es la fórmula en la cual se vaya a promover mucho más, ¿no? ¿Y por qué hay autores que son populares en Japón y no están llegando fuera? Es decir, yo creo que, de nuevo, no existe necesariamente una razón clara que determine que tú estás dentro y tú estás fuera. Los procesos de canonización de la literatura en traducción a veces son inescrutables. A veces hay una parte de todo ello que es la creencia incluso un poco conservadora por parte de las editoriales de que se parece mucho uno a parece al otro o este no va a funcionar. Hay parte de todo esto que es un poco divinación y superstición. Y a veces parecía tonto, pero el poder o la capacidad que tienen los editores para determinar qué entra y qué no entra es enorme y nos debería asustar un poco también. Muy bien. Quizá podemos ir a la pregunta de Adolfo después. Dice, es Ujú. demasiado alargada la sombra de Murakami. Ujú. No sé si la pregunta de quién es el siguiente Murakami es muy productiva, pero sí que me parece interesante Hmm. hablar un poco más de esa relación simbiótica. Y me Sí. gustaría saber si Murakami también aprovecha un poco el tirón de Kawakami y su uso de los medios, que como decías tú, que Murata no le gusta las Murakami, en todo caso, el personaje autor que ha construido es el autor que no quiere dar entrevistas, que vive recluido escuchando discos de jazz. No sé si
especie de relación con Kawakami le ha sacado un poco de su zona de confort o cómo cómo interaccionan esas imágenes. Yo creo que la sombra de Murakami es alargada tanto para sus detractores como ya casi para sus fans. Es decir, llega un punto en el cual también es importante, o sea, en los 90 se discutía, ¿no? Sobre Murakami no es buena literatura, es anticanon. Murakami es canon hoy día, totalmente, por la influencia que ha tenido y además por cómo lo tratan y lo mencionan autores más jóvenes que lo han leído y que, ya sea por imitación o por rechazo, tienen una relación con su producción, ¿no? En el caso de Kawakami, pues tenemos de nuevo, como decías, ¿no? Esta relación un poco simbiótica. Yo me quiero guardar de no intentar entrar a psicoanalizar los motivos que puede tener Murakami para, después del bofetón que le pegó simbólico Kawakami, como para luego acercarse a ella y parecer un poco como más cool, más feminista, a pesar de que sus novelas o sus obras no cambian, porque Murakami no cambia la forma en la que escribe, sigue escribiendo igual y los mismos temas, las mismas cosas prácticamente desde los 80, pero sí creo que se reconoce mutuamente una capacidad de construcción de marca. Esto, la biblioteca Murakami que hay en Waseda es, hasta cierto punto, también se puede considerar un templo a la autocanonización en vivo. Está construida toda a base de los tropos asociados con el mismo. Entonces, es verdad que él se ha construido como una persona que no le gusta hacer entrevistas ni nada, pero para ser una persona que no le gusta hacer entrevistas no tiene ningún tipo de problema en que le perciban como un objeto o más como un objeto, como una figura muy claramente delimitada, ¿no? Tú vas allá a la biblioteca esta y tienes una recreación de su despacho escuchando la música que le está escuchando en el mismo momento, etcétera, etcétera. Y otra ala de la biblioteca con todas sus obras traducidas en todos estos idiomas. Y unas escaleras en las cuales pues tienes una selección de varios autores que él dice, según recuerdo cuando estuve allá, que más o menos preseleccionaba, ¿no? ¿Qué relación tiene con Kawakami todo esto? Yo creo que existe digamos, como esta forma de entender la promoción. Yo no creo que tanto que sea a nivel japonés, sino también a nivel internacional. La idea de cuál va a ser el referente ¿no? ¿Cuál va a ser la persona, la primera persona en la que piensen cuando le digan a un lector estadounidense literatura japonesa? A pesar de que con ello, o que su obra, incluso su figura, no tenga nada, no tenga tanto que ver con elementos que se consideren particularmente japoneses o esencialmente japoneses, como es el caso de Murakami o es el caso de Kawakami. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas específicas sobre contenido de la Y de hecho, yo, permitirme que intervenga un momento porque no me resisto a dejar de hablar del libro que editaste en 2020, Nuevas aproximaciones a la literatura japonesa. De hecho, ahora mismo lo iba también a poner en el chat, porque una de las preguntas eran sobre recomendaciones. Por un lado, cómo introducirse a la literatura japonesa, por tanto, obras, y por otro lado, si lo he entendido bien, cómo introducirse al estudio académico de la literatura japonesa, por tanto, otro tipo de obras, ¿no? Obras académicas, críticas o reflexivas, cuanto menos. Quizás Jordi nos puede ir respondiendo algo sobre ello, cómo introducirnos a la literatura japonesa, que es un reto, o bien también cómo introducirnos a la investigación sobre la literatura japonesa. Y yo, mientras tanto, os voy a presentar brevemente en el chat con la página web este libro, a ver si lo vemos bien, porque aquí está desenfocado, aquí. Bueno, lo voy a poner bien en el chat y os lo enseñaré ahora. Un libro que editó el profesor Pau Pitar, que en 2020, Nuevas aproximaciones a la literatura japonesa, publicado en Barcelona por Bellaterra, en la colección de estudios japoneses, la única colección en lengua española sobre la producción académica sobre Japón, y un libro que recibió además en 2020 el premio ICAS del International Convention of Asian Scholars, premio internacional, y en el que el profesor Jordi Serrano Muñoz, también interviene con un artículo. Bueno, os lo pongo por el chat y doy la palabra a Jordi y a Pau
Pau, para que sigan esta discusión en la que estamos aprendiendo mucho. Y de hecho tenemos unos 5, como mucho, unos 10 minutos, 8 minutos para ir concluyendo. Así que adelante, Jordi. ¿Cómo nos introducimos a la literatura japonesa? ¿Cómo nos introducimos al análisis de la literatura japonesa? Mira, voy a responder primero a la segunda pregunta, porque justamente creo que es el libro, o sea, queda muy feo, ¿no? Promocionar un libro que ha editado Pau y en el cual he participado yo, pero sí que sería una buena aproximación, justamente porque es un libro contemporáneo. Y quizá vinculado con eso primero, está la idea de que cómo introducirse a la literatura, más que buscar introducirse a la literatura japonesa o más que buscar introducirse a la literatura crítica o a la crítica académica de la literatura japonesa, yo le giraría esta pregunta y pensaría qué es lo que te interesa exactamente de la literatura japonesa. ¿Qué es lo que disfrutas leer? Si lo que quieres es acercarte a la literatura, más que intentar cumplir el cupo de, mira, me voy a hacer aquí la checklist de, mira, me he leído Tanizaki, me he leído Kawabata, me he leído Mishima, me he leído o hacer una perspectiva diacrónica. Porque si lo que quieres hacer eso, los recursos fáciles están allá. Básicamente vas haciendo la lista. Sin embargo, mi recomendación es hacer como un acercamiento a la literatura que sea un poco caótico, un poco rizomático. Es decir, ¿te gusta la novela negra? Vas a encontrar autores. ¿Te gustan los relatos breves? Akutagawa, que es fantástico y además está traducido, muy bien traducido, y tenemos bastante de sus obras. ¿Que te gusta las preocupaciones más contemporáneas? ¿Que te gusta la literatura más premoderna? Es intentar, o la literatura histórica, o es el misterio. Hoy día contamos con la suerte de que hay un corpus bastante extenso de obras traducidas, accesibles y diversas de literatura japonesa. Entonces, va a parecer que no me estoy mojando con esto, pero realmente me estoy mojando mucho, que es decir, no se haga una aproximación de... O sea, no entres a la literatura japonesa pensando que tienes que cumplir currículum. Entra a la literatura japonesa como un lector al que le gusta leer, tendrá ciertas preferencias y va a encontrar autores correspondientes en la literatura japonesa. Y a partir de ahí vas creando el hilo. Ciencia ficción, lo que tú quieras, también vas a encontrar. Fantasía, lo que tú quieras, también vas a encontrar, ¿no? Y de nuevo, yo creo que haría una aproximación parecida a la de los estudios de literatura japonesa. Hoy en día también además contamos con cada vez con más críticos y académicos y personas que están produciendo conocimientos sobre literatura japonesa en múltiples perspectivas, y es cuestión de hacerte fuerte un poco con esto, hacerte fuerte en lo que a ti te interese. Fantástico. No sé si hay más preguntas, más comentarios. Yo creo que lo hemos ido recogiendo todo. Si se nos ha pasado algo, por favor, decírnoslo. Pero creo que, de hecho, sí que hemos podido captar exactamente lo que comentabais, las preguntas, las dudas, las ideas que iban saliendo. También durante la intervención, la conferencia de Jordi Serrano, os hemos ido dejando algunos enlaces, tanto a la página web para que veáis la producción y las líneas de investigación de Jordi Serrano Muñoz, como a la de Pau Pitarch, para que veáis también sus líneas de investigación y su producción, así como a la de algunos otros autores que se han ido citando, aparte también de nuestra actividad en el grupo de investigación Gregal, donde Jordi Serrano Muñoz es miembro del grupo y Pau Pitarch, que es también colaborador. Creo que por nuestra parte estaría, pero antes de nada, muchas gracias, creo que nos lo dicen. Eso es para vosotros, no para nosotros, así que, Pau, no sé si tienes algún otro comentario o Jordi, por supuesto. Adelante, Pau, sí. No solo animar al público también a lanzarse a leer literatura clásica japonesa, que es riquísima, bellísima, y además que tenemos magníficos traductores al castellano, Carlos Rubio, Rumitani, Ariel Stillerman, y hay muchas cosas disponibles. Y además, yo lo que digo siempre, no hace falta leerse todo el libro. Nadie se leía todo el Genji. Nadie se leía todo Heike Monogatari. La gente ibas a la fiesta del señor feudal que te había invitado y cantaban una parte del Heike. Pues si agarras un libro de Genji y lees una historia, ya está, no hace falta leérselo todo. No hace falta leerse todos los poemas del Kokinsho.
literatura clásica japonesa, puedes picotear un poco y descubrir un mundo completamente nuevo, y yo animaría a los participantes a zambulirse en él también. Genial, muchas gracias, Pau. Doctor Pitarch. Adelante, Jordi. Definitivamente, que no confunda a nadie mi claro interés por todo aquello contemporáneo. Tenemos muy buenas obras también en literatura japonesa clásica, y que también animo a que se acerquen, y sobre todo también me voy a hacer ya que toca también animar a que también lean más relato breve, que es un formato que es fantástico, muy bueno, muy accesible, y que, como dice Pau, tampoco hace falta leerse todo el libro entero. Una cosa de las grandes cosas bonitas que tienen los relatos breves es que puedes ir picoteando entre ellos, ¿no? Fantástico, pues nos habéis liberado de mucha presión de cómo poder adentrarnos a terrenos que igual no conocemos tanto. Muchas gracias a todos y todas, muchas gracias lo estoy viendo, y agradecimientos para vosotros. Incluso alguien nos comentaba ahora, Cristina creo, nos comentaba, estuve hace tiempo en un seminario de literatura contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, quizás 2-3 años, y esta ampliación ha sido fantástica. Saludos desde Tokio, desde Perú, desde México. Bien, muchísimas gracias a todos y todas. Por nuestra parte, nos queda, por supuesto, agradecer a Jordi Serrano Muñoz esta conferencia en la que hemos aprendido mucho, y nos has creado también ciertas preguntas para seguir investigando, y por supuesto a Pau Pitarch por acompañarnos, por ejercer como discussant, como moderador de esta sesión. Ha sido realmente muy enriquecedor el diálogo entre los dos. Y de hecho, simplemente por nuestra parte, agradeceros nuevamente, agradecer a Casa Asia, y comentaros, y ahora ya paso la palabra a Yasmín para despedir la sesión, comentaros que la próxima sesión será, ¿verdad, Yasmín? Será el 12 de junio. Hemos hecho la del 26 de mayo, será el 12 de junio, y será la dedicada a China. En este caso, como sabéis, seguimos esta línea de los estudios globales de Asia Oriental, y seguimos, por tanto, también la orientación que tenemos en el máster universitario de estudios de Asia global en la Universidad Autónoma de Barcelona, y será dedicada a China, y tendremos aquí una conferencia: ¿qué papel tiene China en el conflicto israelí-palestino? Así que realmente será interesante y oportuna, con Inés Arcos-Criche del CIDOB y comentada por el doctor Ferran Pérez Mena de Durham, de la Universidad de Durham, también formado en la Universidad Autónoma de Barcelona, y también ha sido profesor en nuestro máster en estudios globales de Asia Oriental. Bien, pues sin más que comentar, adelante, Yasmín. Muchas gracias a Casa Asia, como siempre, por acogernos y por darnos este entorno para poder seguir pensando sobre estos temas. Gracias, Yasmín, adelante. Gracias. Bueno, nada más que añadir, me sumo a los agradecimientos. Gracias, Jordi, por compartir, ¿no?, tu conocimiento, experiencia y pasión en el tema tratado. Hemos aprendido mucho, ha suscitado mucho interés. Gracias, Pau, por la moderación. Gracias, Blay, también no solo por presentar, ¿no?, el ciclo, el máster, sino además ahí pues has complementado muy bien la exposición con enlaces muy interesantes que recomiendo que se consulten. Y nada más, simplemente pues recordaros, ¿no?, que desde Casa Asia pues tenemos el compromiso, ¿no?, de difundir lo que es la cultura de Asia y el Pacífico, y tenemos cursos online también sobre literatura muy interesantes, a cargo también de especialistas, así que os animamos a adentraros, ¿no?, en este mundo a través también de estos cursos que están muy bien. Y nada, nos vemos en el próximo webinar, que, como ha dicho Blay, pues será en junio, a cargo de la investigadora Inés Arcos-Criche, de máxima actualidad. Y muchas gracias a todas las personas que habéis participado, tanto como ponentes, como en la elaboración de este maravilloso ciclo, del que soy fan, y a las personas que habéis asistido. Y recuerdos también, aprovecho para dar recuerdos a las estudiantes en prácticas que están del máster, que están en Casa Asia. Simplemente eso, y muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todas. Saludos. Gracias. Gracias.